el doctor Alfonso Guante Anaya, nefrólogo del Instituto Nacional de Pediatría. Me apena mucho no poderlos acompañar en este momento, pero bueno, vamos a tratar de hablar un poquito en los siguientes 40-45 minutos sobre síndrome nefrótico en los niños. El síndrome nefrótico, ustedes bien lo saben, tiene una incidencia aproximada de 3 por cada 100,000 niños. La media de presentaciones en edades escolares, entre los preescolares, escolares, entre los 2 y los 8 años de edad. Y antes de los antibióticos, antes de la era de Arnay, el 70% de los pacientes fallecían por complicaciones infecciosas. A partir de la aparición de las sulfas y la penicilina, esa mortalidad disminuyó al 35%, y a partir de los años 50, la aparición de la ACTH y de la cortisona redujo aún más a solo el 3% la presencia o la mortalidad. Si lo vemos por incidencia mundial, el país que tiene mucho más presencia de síndrome nefrótico en niños son los asiáticos, por alguna razón genética. Y si comparáramos a los pacientes que tienen un síndrome nefrótico córtico resistente contra un córtico sensible, la gran mayoría, casi el 90, 80, 90% de los pacientes con síndrome nefrótico son córticos sensibles. Eso mete en la jugada a los pediatras que no tienen una especialidad en nefrología, y yo siempre soy muy incisivo en el comentario de decir, el síndrome nefrótico es una enfermedad que debería de tratar el pediatra. Es decir, es la glomerulopatía más importante en los niños o más frecuente en los niños, y por eso el 90% de ellos son córticos sensibles, es decir, con un adecuado tratamiento y un adecuado diagnóstico diferencial, quitando las causas que serán córticos resistentes o algunos otros síndromes nefróticos, la gran mayoría de las glomerulopatías pueden ser tratadas por el pediatra. Vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología. Si ustedes se acuerdan, tenemos 2 riñones, los riñones tienen una unidad anatómica y funcional que se llama nefrona. La nefrona está compuesta, lo podemos ver aquí, por glomérulos, y los glomérulos tienen también túbulos. Entonces, tiene en realidad en la nefrona 2 partes funcionales muy importantes, el glomérulo y el túbulo. En el glomérulo se va a llevar a cabo el proceso de filtración. Aquí vemos una célula epitelial visceral o podocito, en donde sus pedicelios, esas manitas que tiene, van a producir 2 cosas muy importantes: las proteínas del diafragma urinario y la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular, que aquí la vemos en un color pálido, amarillo pálido, de lo que se encarga es de no permitir el paso de proteínas hacia ese filtrado glomerular. Entonces, está compuesta de cargas negativas, sobre todo por el heparansulfato, la colágena tipo 4, la colágena tipo 5, y lo que va a impedir es el paso de estas proteínas, entre ellas la más importante, la albúmina. Entonces, ¿qué ocurre en el síndrome nefrótico? Hay una pérdida de la carga aniónica de la membrana basal glomerular, o hay una alteración de estas proteínas del diafragma urinario. Esa pérdida de la carga aniónica lo que va a producir es una proteinuria selectiva, es decir, que solamente va a tirar la mayor parte de albúmina. Al perder esa albúmina, el hígado no puede producirla a la misma tasa que se está perdiendo por los riñones. Entonces, eso hace que disminuya la presión oncótica, y al disminuir la presión oncótica, el agua, que ustedes recuerdan perfectamente bien esa ley de Frank-Starling, en donde la presión hidrostática al nivel del capilar hace que salga el líquido
Al salir el líquido se concentran las proteínas y esas proteínas aumentan el poder oncótico y ese poder oncótico va a hacer que pase el agua que estaba en el intersticio hacia la luz vascular de nueva cuenta. Entonces, esto va a ocasionar que al disminuir la presión oncótica se sale el agua al intersticio por presión hidrostática y no regresa de nueva cuenta al lado venular. Esto, a su vez, a nivel del riñón, hace que se active el eje renina-angiotensina-aldosterona. Al activarse el eje angiotensina-aldosterona hay una retención de sodio y agua y eso produce edema. Entonces aquí tenemos las dos teorías de la formación del edema en el síndrome nefrótico. Por un lado, el underfilo infrallenado por esa disminución de la presión oncótica y por otro lado, la retención de sodio y agua que hace que aumente la presión hidrostática y esto nos da la ley del overfill o sobrellenado. Esto hace que aumenten los factores de la coagulación en su concentración y aunado a la respuesta hepática, a la pérdida de albúmina, a esa hipoalbuminemia, al aumento de colesterol y triglicéridos y al aumento del fibrinógeno como respuesta hepática, existe un estado de hipercoagulabilidad. Por otro lado, tenemos también ausencia o pérdida de los factores B y D del complemento que disminuyen la opsonización y hay pérdida de la IgG. En un principio se decía que la IgG se perdía por la orina, por el riñón, pero ya vimos que es una proteinuria selectiva, que la gran mayoría de lo que se pierde es albúmina, y por lo tanto esa pérdida de la IgG no es por pérdidas urinarias, sino que la IgG o forma multímeros o se escapa hacia los tejidos y al escaparse hacia los tejidos, lo que tenemos es una hipogama globulinemia. Esto, en conjunto con la pérdida de la opsonización, lo que hace es que tengamos infecciones por organismos capsulados o encapsulados, como Streptococcus pneumoniae, tenemos peritonitis primaria, Staphylococcus aureus o Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Existe un factor de permeabilidad y lo llamamos en nefrología del santo grial del síndrome nefrótico. Gentili desde 1954 ya hablaba de un factor de permeabilidad vascular. Shalhoub en 1974 dice que hay una linfocina producida por linfocitos T que hace que la membrana basal glomerular pierda sus cargas negativas y que eso me lleve a síndrome nefrótico. Lagrue en 1975 ya le pone una proteína de 12 kilodaltos a algunos cerditos de Guinea y produce el síndrome nefrótico. Ahora, ¿qué conocemos? Existen muchas teorías del por qué el podocito se enferma y no produce una membrana basal glomerular de manera adecuada. Por un lado, tenemos los estímulos inmunológicos o inflamatorios como infecciones. Es muy bien sabido por todos los pediatras que un niño con síndrome nefrótico, al tener un proceso infeccioso o al tener un proceso alérgico, ¿no? O al tener un prurigo por insecto, reactiva el síndrome nefrótico o hace que se presente el síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un problema en la célula dendrítica y esa célula dendrítica hace que se activen los toll-like receptors, sobre todo el CD80 que está presente en el podocito, es un clúster de diferenciación presente en el podocito, y que ahí interviene la interleucina 13 de alguna manera que la actina 4 pierde su interacción con la podocina y la nefrina, estas que producen el diafragma, que son parte del diafragma urinario, y alteran esa barrera de filtración. Entonces nosotros podemos medir el CD80 soluble en la orina. Por otro lado, tenemos la teoría del estrés oxidativo, en donde los lipopolisacáridos, otra vez de nuevo la presencia de interleucina 13 o el aumento del malondialdehído y la disminución de la capacidad antioxidante puede hacer algunos cambios en esa estructura del heparansulfato con la colágena tipo 4 y comenzar con síndrome nefrótico. Una explicación que teníamos desde hace ya muchos años, por ahí de los años 90, era que la activación de los linfocitos T hacía que hubiera factores circulantes como el SUPAR, que es un factor soluble, o la hemopexina, que esos factores solubles lo que hacen es aumentan la permeabilidad vascular. Ha sido de verdad muy difícil determinar ese santo grial que yo les decía, que se llama el factor de permeabilidad vascular. Entonces, ¿por qué se dañan los podocitos? Ya hablábamos del CD80,
ya hablábamos de la interleucina 2, del receptor de interleucina 2 soluble, ya hablábamos del SUPAR, ya hablábamos de la hemopexina, hablábamos también del factor de permeabilidad vascular contra un factor de permeabilidad glomerular. ¿Qué sigue en el diagnóstico? En el diagnóstico, todos sabemos que el síndrome nefrótico, su definición o su diagnóstico se hace con una proteinuria masiva mayor de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora, más de 1000 miligramos por metro cuadrado por día o más de 50 miligramos por kilo por día. Sí, no podemos recolectar la orina 24 horas, que eso es muy difícil en los niños, sobre todo en los que no controlan esfínteres. Por ahí nos podemos encontrar niños entre 2 y 4 años que aún no tienen un control muy fino de los esfínteres. Recolectar la orina 24 horas es muy difícil, entonces podemos utilizar la relación proteínas urinarias entre creatinina urinaria, y si eso es mayor de 2, entonces tenemos un síndrome nefrótico o proteinuria en rango nefrótico. Podemos medir también algunos biomarcadores en la orina, como el CD80, como la interleucina 13, como la hemopexina, ¿no? El SUPAR, que ya les decía que se puede medir en suero. Por otro lado, también tenemos, en México no medimos estos factores solubles que pueden estar solubles en suero, solubles en la orina, pero en aquellos casos de síndrome nefrótico córtico resistente, podemos mandarlos medir a Estados Unidos. Hablando de la genética, recordando de nueva cuenta que aquí la estrella del síndrome nefrótico es el podocito. De hecho, hay grandes textos muy maravillosos escritos sobre las podocitopatías que nos hablan de todas estas interacciones entre las proteínas del diafragma urinario. Y a mí me encanta esta diapositiva porque es muy simple, es un dibujo muy simple sobre las más de 70 proteínas que intervienen en el diafragma urinario, pero las más importantes están aquí. Es la nefrina, que es esta como compuerta que impide que las proteínas salgan aunque pasen la barrera de la membrana basal glomerular. La podocina, que actúa como una polea. El CD2AP, algunos dextroglicanos, la integrina alfa-beta-1, alfa-3-beta-1. Entonces, ¿qué sucede en el síndrome nefrótico? Los genéticos, los que tienen una alteración en ERP6 o en alguna otra de las proteínas del diafragma urinario, son los menos de los casos. El idiopático sigue siendo, por eso les decía de nueva cuenta, el santo grial, ese factor de solubilidad, cómo se desencadena que nos mete en problemas. Esta es otra de las diapositivas que a mí me encantan porque ahí nos habla de todas las proteínas que intervienen en ese diafragma urinario, en impedir la filtración de las proteínas. También existen interacciones entre esas proteínas, es decir, no nada más se trata de la membrana basal glomerular, de la colágena tipo 4, hay otros genes involucrados, el COL4A3, COL4A4, COL4A5, por supuesto, pero también tenemos genes como el PAX2, el WT1, que están esas proteínas nucleares que se comunican con las proteínas mitocondriales, que se comunican también con el citoesqueleto, con la formación de ese diafragma urinario. Esta microfotografía lo que nos muestra es un control, un podocito y un glomérulo sano, en donde vemos los pedicelios de los podocitos y el diafragma urinario, que se ve aquí una línea muy delgadita. En los niños que tienen una alteración de esa nefrina, que ya sabemos que es el gen que codifica, es el NPHS, siempre les digo es NPH de nephrotic, en inglés, S de síndrome. Entonces, el 90% de los síndromes nefróticos congénitos son tipo 1, es decir, defecto de la nefrina. Minimal Change Nephrotic Syndrome, el síndrome nefrótico de cambios mínimos, en donde vemos nada más una fusión de los procesos podálicos, pero hay presencia del diafragma urinario. Entonces es bien importante que hablemos sobre definiciones. ¿A qué le llamamos síndrome nefrótico? Ya lo dijimos. Aparte de las proteínas, que creo que ahí fue el problema de la conexión, la proteinuria masiva, ¿cómo se define? Con una proteína urinaria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora,
mayor de 1000 miligramos por metro cuadrado por día. Estas dos son lo mismo, 40 por 24 son más de 1000, son 960. O la presencia de más de 50 miligramos por kilo por día de proteína. Si no podemos hacer una recolección de orina de 24 horas, lo que podemos hacer es el índice de proteínas urinarias entre creatinina urinaria. Si este índice nos da mayor de 2, entonces tenemos una proteinuria nefrótica. Si a eso le agregamos la hipoalbuminemia menor de 2.5 gramos por decilitro, eso se llama síndrome nefrótico. Aquí le llamamos remisión completa a aquel que tiene 0 de proteinuria en los siguientes 15 días después del inicio de esteroides. Una remisión parcial es el que tiene esa proteinuria que ya no es nefrótica, pero que sigue significativa. ¿A quién le llamamos córtico sensible? A uno que llamamos respondedor inicial, es decir, que tiene 0 de proteinuria en las primeras 4 semanas. Pero ese que todavía tiene proteínas, bueno, podemos darle chance a la 6ª semana o a la 8ª semana. Pero si después de 8 semanas persiste con la proteinuria en rango nefrótico, a eso le llamamos córtico resistente. Siempre aquí hay un detalle con las semanas, entre 4 a 8 es córtico resistencia. Algunas guías hace unos años, hace 10 años, sacaron que más de 4 semanas ya decíamos córtico resistencia. Después hubo una gran discusión entre si debía de ser córtico resistente o no después de 4 semanas, y el consenso fue que después de 8 semanas se puede considerar córtico resistente y antes. El córtico dependiente es el que tiene 2 recaídas consecutivas durante el descenso de los esteroides y evidentemente las recaídas frecuentes, ¿no? El recaidor frecuente es aquel que tiene más de 2 cuadros en 6 meses de síndrome nefrótico, más de 3 en 1 año, más de 4 en 2 años o más de 5 en 3 años. El diagnóstico del síndrome nefrótico, ya decíamos, entre los 2 y los 8 años de edad, el 90% van a ser cambios mínimos. Por abajo de los 2 años de edad lo dividimos en el congénito, es decir, desde que nace tiene ya síndrome nefrótico. Generalmente nacen con hidrox fetal no inmunológicos, nacen hinchados, tienen placentas hinchadas. Es bien importante recordarles pesar la placenta, no nada más pesar al bebé. Pesar la placenta nos puede hablar de muchas patologías, entre ellas TORCH, ¿no? El aumento de peso en la placenta o el aumento de peso en el bebé con edema, TORCH, cardiopatías. Y si no tenemos eso, tendríamos que ir a buscar un síndrome nefrótico congénito. 90% de esos, ya les había dicho yo, es síndrome nefrótico tipo finlandés, congénito tipo finlandés o defecto del gen NPHS1 que codifica para la nefrina como parte del diafragma urinario. Después del periodo congénito viene un periodo que le llamamos cuando hay síndrome nefrótico del primer año de la vida. En el INP y en algunos centros de aquí de México lo que decimos es que el síndrome nefrótico debería de ser del primer y del segundo año de la vida, porque entre el primero y el segundo año se comporta más como del primer año que como el síndrome nefrótico de cambios mínimos. ¿Qué sucede cuando un niño tiene entre 6 meses y 2 años de edad? Tenemos que descartar 2 patologías muy frecuentes a esa edad. Uno es hiperplasia mesangial. La hiperplasia mesangial se va a caracterizar por tener una corticoresistencia, pero sobre todo por hematuria microscópica, que el síndrome nefrótico de cambios mínimos no tiene. Si ustedes ven un paciente con síndrome nefrótico que tiene hematuria, hay que remitirlo al nefrólogo, porque lo más probable es que se enfrenten a un síndrome nefrótico corticoresistente. No está tan fácil su tratamiento. El otro diagnóstico diferencial es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Durante toda la vida, desde el año de edad hasta los adultos mayores, de 5 al 15% de los pacientes con síndrome nefrótico tendrán glomerulosclerosis focal y segmentaria, que se caracteriza por ser córtico-resistente y que a través del tiempo va presentando insuficiencia renal por esa esclerosis. Después tenemos el grueso, el 90% de los niños entre 2 y 8 años van a tener cambios mínimos, es decir, córtico-sensibles, y en la edad adolescente comienza a aparecer la glomerulonefritis membranosa como causa del síndrome nefrótico, en la gran mayoría de los casos, y esta secundaria a procesos infecciosos, sobre todo virales como hepatitis B, C, HIV, o algunas otras enfermedades virales. Del tratamiento, ya decíamos, o en nefrología es muy bonito porque el tratamiento es sindromático, es decir, hay que darle, si llegó el niño hinchado, hay que disminuirle la dieta, hay que darle dieta baja en sodio y baja en líquidos, pero eso sí, si no tiene insuficiencia renal, será alta en potasio, porque la siguiente parte del tratamiento, que son los diuréticos de asa, como el furosemide o la bumetanida,
lo que van a hacer es disminuir los niveles de potasio. Entonces, al rato tenemos hipocalemia. Entonces, también podemos dar diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. Es importante no disminuir más del 10% del peso corporal por día en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, porque la mamá viene muy preocupada porque está muy hinchado su niño. Los residentes de pediatría, a veces aquí en el INP y en otros lugares, dicen, ya la hicimos, le bajamos 5 kilos, doctor, de un día para otro. No, porque entonces empezamos con problemas de enfermedad renal aguda o lesión renal aguda prerrenal. Hay que hacerlo lento. La aparición del síndrome nefrótico no es de un día para otro tampoco. El tratamiento específico es con esteroides. Hay algunos ahorradores de esteroides que podemos utilizar, con inmunosupresores en algunos casos, sobre todo en los no córticos sensibles, pero ahí la recomendación sería, si tú requieres más que esteroide para hacer remitir el síndrome nefrótico, lo más probable es que necesite de un nefrólogo. Y los IECAS y los ARA2 como renoprotectores nos pueden ayudar también a disminuir esa proteinuria que puede quedar como proteinuria significativa, pero que no sabemos bien entonces qué es lo que está ocurriendo ahí en ese diafragma urinario. Hay diferentes guías, todo el mundo dice cómo se debe tratar el síndrome nefrótico, desde 1970, de este consorcio del estudio para la enfermedad renal, hasta las guías CADIGO, los italianos. Entonces, no quiero ponerlos muy engorrosos con esa tabla, pero es para que vean que todo el mundo opina sobre el tratamiento del síndrome nefrótico. Existen 3 grandes líneas. Uno es el tratamiento largo, el tratamiento que llamamos estándar y el tratamiento que llamamos corto. El tratamiento largo son 6 semanas de tratamiento con esteroide a dosis altas, más 6 semanas de reducción. El estándar son 4 semanas de tratamiento con esteroide a altas dosis y después 4 semanas de reducción. Y el corto, es decir, yo le doy esteroides hasta que tengo 3 días libres de proteinuria, es decir, proteinuria negativa, y me tardo 16 días en reducir. Hay por ahí un metaanálisis en donde las recaídas, mientras más corto es el tratamiento con esteroides, más recaídas hay, inclusive hasta del 80% de recaídas en el primer año. Este estudio siempre se los recomiendo que lo lean porque es muy importante en síndrome nefrótico y en las proteinurias, el estudio PARADE. Ese estudio habla que el 60-80% recaen independientemente del esquema corto o largo. Y hay revisiones Cochrane en 2003, 2005, 2007, donde el primer episodio del síndrome nefrótico, si yo le doy de 3 a 7 meses de tratamiento esteroideo, el índice de recaídas disminuye después de 6 meses, a partir de 3 meses, 11%. Y después de 6 meses de tratamiento puede disminuir hasta el 33%. Entonces, eso contrasta con algunos otros nuevos estudios en donde no se ha visto esa diferencia. Evidentemente, el peso que tiene un metaanálisis es muchísimo, pero la metodología o cómo midieron y cómo siguieron a los pacientes que tenían síndrome nefrótico, metieron a algunos pacientes que no eran solo cambios mínimos. Entonces, eso resta un poquito la evidencia, el cómo clasificaron al síndrome nefrótico. Las guías CADIGO del 2012, ya un poquito más cercanas, lo que dice es que el episodio inicial de un síndrome nefrótico esteroide sensible deberá de ser con prednisona o prednisolona a 60 miligramos por metro cuadrado por día, en una sola dosis o en 2 dosis, con una dosis máxima de 60 miligramos al día, y ellos recomiendan, basados en ese estudio Cochrane, el tratamiento largo de 6 semanas más 6 semanas de reducción. Cuando existe una recaída del síndrome nefrótico córtico sensible, se le llama infrecuente cuando en menos de 4 semanas presenta síndrome nefrótico de nueva. Pasaron 4 semanas y presenta síndrome nefrótico. El frecuente o dependiente o de recaídas frecuentes, ya lo decíamos, son 2 episodios en 6 meses, 3 en 1 año, 4 en 2 años o 5 en 3 años. Y aquí intervienen mucho las infecciones intercurrentes por todo lo que ya platicamos de cómo se activa el síndrome nefrótico ahí. Los ahorradores de esteroides, cuando tenemos efectos adversos por los esteroides, podemos agregar ciclofosfamido, clorambucil o levamisol, pero ya les decía yo, desde el punto de vista de pediatría, si yo me hago la pregunta, ¿requiero ahorrar esteroides o requiero algo más que esteroides? Olvídense, no van a tener un síndrome nefrótico de cambios mínimos y al ratito vamos a tener un problema. Entonces, el uso de calcineurínicos está en un border entre, yo les diría,
en algunos pacientes córtico-sensibles, que son recaedores frecuentes, le dan tacrolimus y mejoran y se les quita el síndrome nefrótico. Pero después tenemos como coloquialmente llamamos los nefrólogos, el síndrome nefrótico de cambios mínimos que requiere de tacrolimus se vuelve tacrolimus dependiente. Le bajo al tacrolimus y vuelve a recaer. Entonces, tenemos mofetil-micofenolato, tratamientos con rituximab. Entonces, eso es lo que nos dicen las guías CADIGO. ¿A quiénes vamos a mandar con el nefrólogo? ¿Quiénes tienen indicación de biopsia renal? A los que no tienen respuesta a esteroides, ya decíamos más de 8 semanas sin respuesta, hay un problema ahí. Sospecha de otra patología, es decir, que el síndrome nefrótico no sea primario, sino secundario. O aquellos que tienen disminución de la función renal. Siempre me gusta decirles que los pediatras son expertos en saber cómo es la creatinina normal para los niños, pero siempre se los repaso. Los prematuros deben de tener 0.2 de creatinina después de los 7 días de vida, de nacimiento. Los de término, después se van subiendo por grupo etario de 0.1 en 0.1 y con eso ya saben la creatinina normal por grupo etario. Prematuros 0.2, los de término 0.3, los lactantes 0.4, los preescolares 0.5, los escolares 0.6 y los adolescentes 0.7 miligramos por decilitro. ¿Qué papel juegan las inmunizaciones, sobre todo neumococo, influenza o de virus vivos atenuados? Son muy importantes. Inclusive hay algunos pacientes que cuando les aplican la vacuna del sarampión presentan síndrome nefrótico. Y otros pacientes que tienen síndrome nefrótico les aplican la vacuna del sarampión y se les quita el síndrome nefrótico. Entonces, evidentemente esa carga o ese trasfondo genético entre el receptor de interleucina 2 y la interleucina 13 o el CD80 que se expresa en el podocito, tiene mucho que ver. Virus vivos atenuados, muy buena pregunta, ¿no? Hay que diferirlos hasta que dejen de tomar los esteroides, porque podemos producir problemas por activación de esos virus. El síndrome nefrótico córtico resistente, ya decíamos, después de 8 semanas sin respuesta a esteroides se llama resistente. Todos los nefróticos resistentes tendrán que tener una biopsia renal. Estamos obligados a ver la filtración glomerular. Tendremos que evaluar la proteinuria y ver si necesitamos dar algún antiproteinúrico o estos renoprotectores como IECAS y Aratos. Prednisona 3 contra 6 meses. Hay varios estudios ya en los últimos años en donde no han visto diferencias ni en las recaídas, ni en, sobre todo las recaídas, que es el gol principal, pero también estamos mirando ya la dosis total acumulada de esteroides, porque a mayor dosis total acumulada de esteroides, mayor impacto hay sobre la salud ósea. Acuérdense que de los efectos adversos de los esteroides, los más frecuentes son obesidad e hipertensión, pero de los menos frecuentes o que no alcanzamos a ver los pediatras es todo el daño que hacen los esteroides a nivel del hueso. Hay por ahí un estudio de los años 90 en donde vieron a los pacientes que tuvieron síndrome nefrótico tratados con esteroides a través del tiempo y vieron que el 30% mejoraba su talla, el 30% se quedaba igual y el otro 30% bajaba su talla blanco familiar. Entonces, todavía nos falta mucho por analizar sobre dosis total acumulada de esteroides. Hay muchas otras cosas, este es un resumen de lo que les acabo de decir del tratamiento, ¿no? Los calcineurínicos tienen mucho papel, un papel muy importante en el síndrome nefrótico. Aquí están los efectos adversos que también ya les platicaba. La obesidad es un tema muy importante porque todos los pacientes ya sabemos que son de nefro porque vienen con su síndrome de Cushing. Yo trato de decirles a los pacientes, una de las razones más importantes por las que aumentan de peso es porque les da un hambre voraz. Los esteroides actúan sobre el centro regulador del hambre. Entonces, si dejan al niño, así les digo a los papás, se van a comer el refrigerador entero. Entonces, hay que regularles bien el aporte calórico durante el tratamiento con esteroides. Este es el estudio que yo les decía, salió publicado en 2010. El crecimiento, ¿cuál es el problema? Que los glucocorticoides intervienen en la hormona del crecimiento, aumentan el IGF-BP1, disminuyen el IGF-BP2 y hacen proteólisis del IGF-BP3. Entonces no hay quien transporte al IGF-1. ¿Qué pasa con la densidad mineral ósea? No se afecta, según este estudio, ya está un poquito viejito, es como de los 2000, finales de los años 90, pero existen unos estudios más recientes en donde
podemos observar que sí hay diferencias entre los córticos resistentes o aquellos que tuvieron una dosis total acumulada de esteroide mayor. Existen algunos otros estudios muy interesantes a partir del 2015. Yo aprendí que los esteroides son malos para la inmunidad, son inmunosupresores, y que en los pacientes que tienen un proceso infeccioso, que toman esteroides de manera crónica, hay que bajarle los esteroides. ¿Qué sucede en los niños con síndrome nefrótico? Bajamos los esteroides y nos enfrentamos a que recaen. Entonces empezaron a salir una serie de estudios de hace unos 6 a 8 años, en donde a los pacientes que tenían síndrome nefrótico o historia de síndrome nefrótico con una infección viral intercurrente, podíamos darle pequeños pulsos de esteroide, no intravenosos por supuesto, sino orales, pequeñas dosis como medio miligramo por kilo por dosis durante 5 días, y que eso era suficiente para disminuir hasta 65-80% el índice de recaídas. Ya les decía yo, el estrés oxidativo, los pacientes que tienen un efecto de malón dialdehído muy elevado o elevado el malón dialdehído y disminuida la capacidad antioxidante, son esos que tienen un índice de recaídas muy, muy importante. Hay un estudio del año pasado en donde dieron dieta libre de gluten, es decir, es el estudio Gini, en donde a los pacientes con síndrome nefrótico dijeron, pues, ¿qué otro alergeno conocemos que podemos quitar fácilmente? El gluten. Quitan el gluten del trigo y entonces esos podocitos comienzan a quitar sus borramientos, se vuelven a pegar al glomérulo y la fisiología del podocito vuelve a resultar efectiva para evitar la filtración de las proteínas. Hay otros predictores de resistencia, es decir, yo ya puedo saber el paciente si va a tener un córtico sensible o córtico resistente. Yo puedo ver el número de infecciones intercurrentes, ¿no? Puedo ver el volumen plaquetario a volúmenes plaquetarios medios elevados, arriba de 8, o plaquetas mayores de 150 a 200,000. Es un niño que tiene altas probabilidades de tener recaída del síndrome nefrótico. ¿Qué pasa en el INP? Hicimos un estudio ahí muy cortito del 2003 al 2008 con 130 casos. Nuestra casuística es exactamente igual a la del mundo, ¿no? De estos, 53 pacientes tuvieron seguimiento 2 años después del retiro de esteroides. Y nos encontramos que el sexo masculino, como en todas las enfermedades renales, excepto en la edad adolescente, son 2-1. Creo que ya me tienen ahí otra vez. Y tenemos también la edad del síndrome nefrótico córtico sensible, es 6 años más o menos 5. Eso fue lo que nos salió. Por ahí hubo un córtico sensible a los 8 meses, pero no es lo común. Y los córticos resistentes que tenemos son iguales entre la edad 5 más menos 3 años, no salió por ahí, ¿no? Pero en realidad muchos de los pacientes tenían un sesgo por ahí, son mucho mayores de 8 años. Casi todos venían del Distrito Federal. Esto es ya nada más a quienes, qué esquema de esteroide les dimos a todos, ¿no? Casi la gran mayoría tenía más de 20 semanas o 20 semanas del tratamiento. ¿Y qué encontramos? Como todo el mundo, 80% son cambios mínimos, ¿no? Y los corticoresistentes, 90% son hiperplasia mesangial. Entonces, por eso yo hacía hincapié en esta parte de decir, ¿cuál es mi diagnóstico diferencial en alguien con síndrome nefrótico, córtico sensible o resistente? En un periodo de 16 años, aquí estamos hablando solo de las biopsias que se tomaron renales del 94 al 2010, el 14%, estamos por debajo del mundo que dicen que hasta el 20% son inadecuadas para el diagnóstico por la cantidad de glomérulos o de túbulos dependiendo de la patología. 324 pacientes tuvieron una sola biopsia, 65 más de una biopsia, el promedio eran 2 biopsias. ¿Y qué encontramos? De nueva cuenta, esta diapositiva es una de las más importantes. Hiperplasia mesangial, glomerulonefritis lúpica, glomerulonefritis posinfecciosa, es decir, son patologías que comienzan o pueden ser detectadas por el pediatra. ¿Por qué debemos seguir investigando? Porque los pacientes que tienen un síndrome nefrótico de origen genético tienen un problema serio. Se van a ir insuficiencia renal en los siguientes 5 a 10 años. Los pacientes que tienen córtico sensible, el 30% hasta responden solos, con y a pesar del pediatra o del nefrólogo. Entonces, ese 30% jamás va a tener insuficiencia renal, jamás va a volver a tener recaídas del síndrome nefrótico. El problema
es para los córticos resistentes. Ustedes ven ahí la línea roja. Los córticos resistentes no se van a ir a insuficiencia renal tan rápido como un genético por alguna alteración de ese diafragma urinaria, pero la vida de su riñón, de sus riñones, va a andar entre los 2 y los 7 años. Esos son los pacientes que más nos van a llamar la atención y que deberán tener una referencia a un nefrólogo de manera muy rápida, a las 8 semanas prácticamente. Existen muchos grupos como Podonet que publican periódicamente información sobre síndrome nefrótico, ¿no? Y creo que esa era la última diapositiva. Les agradezco la atención. Creo que tuvimos un par de problemitas ahí con el audio, pero si tienen alguna duda o pregunta, creo que si les acercan algún micrófono, los podré escuchar. No tenemos ninguna duda. Bueno, si no es así, les agradezco la atención. De nueva cuenta, una disculpa por hacerlo vía remota, pero también les puedo dejar mi correo electrónico ahí para que lo compartan. Creo que no los escucho y creo que sí están preguntando, pero si me pueden mandar la pregunta por chat, creo que tenemos unos 5 minutitos. ¿Cuál es la pregunta? Ahí ya los escucho yo. Con frecuencia hay pacientes que ingresan con la proteinuria, con hematuria, y la evolución es remite de la hematuria, permanecen con... Los escucho muy, muy bajito. Falla renal con aumento de creatinina. ¿Sabe qué? Le vamos a poder conectar con el teléfono. Estoy diciendo para... Estoy interpretando para poderlo mandar. Sí, ya aquí está. Nada más que nos conteste. No. ¿Es que 55, 54, 51, 99, 37. Sí, y quiere que por vía telefónica le pase, o sea, digamos que de alguna forma se pueda mandar la pregunta. ¿Qué le ponemos? ¿Sí? Sticker? Ok, perfecto. Si quieres poner la voz y ya se pregunta. A ver, doctora. Buenos días, doctor. Mire, yo trabajo en un hospital de segundo nivel